Muy buenos días, damas y caballeros. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, les damos la bienvenida y agradecimiento a su amable asistencia a la Conferencia Magistral Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. En este magno evento nos acompañan en el presidium la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFOEM. El señor Paul Canesa, director general de la Auditoría Reguladora de Gibraltar y comisionado de Protección de Datos. El maestro Baraldeitoso, jefe de Derechos de Acceso a la Información de la Auditoría de la Autoridad Reguladora de Gibraltar. El maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del INFOEM. La doctora Eva Abay-Yapur, comisionada del INFOEM. El maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM. El maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM. De igual forma, saludamos con agrado a los comisionados de los órganos garantes de las diferentes entidades federativas que el día de hoy nos acompañan. Para dar la bienvenida a esta conferencia magistral, me permito ceder el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFOEM. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles una vez más la bienvenida a estos momentos que el INFOEM hace pensando en cada uno de ustedes. Seguimos insistiendo y pensando que la capacitación continua de los servidores públicos puede hacer un país diferente. Honorables miembros del Presidium, invitados especiales, servidores públicos, amables asistentes, pero en especial también quiero darle las gracias y la bienvenida a todos los comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que siempre hacen un esfuerzo extraordinario por acompañarnos en estos eventos y en estos momentos. Gracias Areli, Rosalinda, Yoli, Rubén, Arturo, José Antonio, Aldrin, Reina. Me permito llamarles por sus nombres porque cada día se hace más estrecha la relación de nuestra amistad y de la hermandad que nos permite el Sistema Nacional de Transparencia. Los comisionados que acabo de mencionar nos visitan de Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Yucatán. La verdad es que es un honor para nosotros, como siempre, contar con su presencia. ¿Quién me faltó? Pepe, mi querido Pepe, al que más quiero, perdóname Pepe. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, sean todos bienvenidos a la Conferencia Magistral Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Pero esto solamente puede ser posible con la presencia de Paul Canesa y de Baraldeitoso. Muchísimas gracias por su presencia, de verdad que para nosotros es muy importante. A través de los múltiples compromisos adquiridos en el entorno internacional mediante la participación de nuestro país en la firma de tratados internacionales, especialmente a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se han desarrollado una serie de acuerdos diseñados para estimular la protección de los datos privados, cumpliendo con el propósito de accesibilidad, almacenamiento y destrucción de la información, una vez que haya cumplido su propósito de manera confiable y segura. En el marco jurídico mexicano existen diversas disposiciones que establecen la confidencialidad de determinada información relativa a las personas. No obstante, en nuestro país, gradualmente se han adoptado diversas normas que regulan los principios de la protección de los datos personales reconocidos mundialmente, a través de los convenios celebrados por el Estado de México y también en el entorno internacional. Dentro del concepto de vida privada
entendiendo como una idea extensa y genérica que va a proteger aquella información que no deseamos que sea del conocimiento de la sociedad en general, siempre existe un núcleo que deseamos cuidar con un mayor afán, por considerarlo parte de nuestra esencia misma, el cual denominamos con el concepto de intimidad. Los límites a la intimidad y a la vida privada serán dictados por los ordenamientos jurídicos o normas de convivencia social, maquinaria que será puesta en marcha, pero en última instancia será el individuo quien realice la distinción entre lo íntimo y lo privado. Una manera efectiva en que esta supresión del individuo puede lograrse es a través de un control absoluto de sus datos personales, por medio de herramientas de clasificación que permitan crear perfiles de su personalidad, que transparenten su forma de ser, su elección de valores, sus decisiones políticas, religiosas y sexuales. En una palabra, todos los aspectos más sensibles de su interioridad. Este riesgo se ve incrementado por los avances de la tecnología, de la información de la que hoy somos testigos. Esta transformación ha hecho posible que con el procesamiento de millones de datos de toda especie puedan ser compartidos entre sí, analizados y valorados en fracciones de segundo, ya que todo dato, por mínimo o trivial que pudiera parecer, tiene una importancia esencial para la construcción de los perfiles ciudadanos. La exposición de los datos personales puede ser un riesgo latente, palpablemente sumergir a un individuo en una catástrofe absoluta, económica o financiera, en cuestión de segundos. Como manera de ejemplo, puedo mencionar todas las acciones que se han hecho para ir abatiendo este tema. Por ejemplo, en México se consideró una ley que permitiera otorgar el acceso a la información en virtud de la corrupción que atraviesa el Estado mexicano. Sin embargo, como lo hemos platicado en muchos otros momentos, el delito del siglo XXI es el robo de la identidad. Por ello, es que estamos más preocupados y ocupados en hacer foros de esta naturaleza, en donde surge una imperiosa necesidad de saber qué hacer y cómo tratar los datos personales. Es necesario tener presente que en nuestros días, a través del almacenamiento, procesamiento e intercambio de datos personales, han aparecido posibilidades de generaciones de conocimiento sobre los ciudadanos en una dimensión e intensidad ignoradas en el pasado. De ahí que se ha notado el surgimiento de un justificado temor frente a las posibilidades de una vigilancia total. En dicho contexto, ante los riesgos que provocan las fuerzas de la tecnología y la mercadotecnia de los datos personales en la sociedad actual, es de vital importancia el contar con un orden jurídico que logre establecer un principio de tutela de la información personal. Por ello, es de reconocer que la Unión Europea se mantiene a la vanguardia en estos sensibles temas, destacando lo contenido en el Reglamento General de Protección de Datos, de lo cual resalto los efectos positivos que con ello se logrará, como el otorgar la calidad de dato a conceptos que no se tenían contemplados antes, el conceder a las personas mayor control respecto de cómo se utilizan sus datos personales, optimizar la seguridad en la economía digital, facilitar a las empresas un entorno jurídico sencillo para operar, así como el contar con la calidad de ser directamente vinculante y aplicables sin necesidad de que los gobiernos aprueben legislaciones para tal efecto. Contenidos que espero podamos retomar en el Estado de México a efecto de reforzar, de acuerdo a las necesidades actuales, nuestro marco normativo. Nuevamente doy las gracias para concluir con mi intervención a Paul y a Bradley por compartir sus experiencias y reforzar los lazos de contribución entre el Estado mexicano y la Unión Europea. Y cierro dándole las gracias a cada uno de los comisionados del InfoEM, que por supuesto, gracias a ustedes también es posible realizar todos estos eventos. Gracias Gustavo, gracias José, gracias Eva, gracias Javier. Bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del InfoEM. Para realizar la exposición de motivos de esta conferencia magistral, cedo el uso de la voz a la doctora Eva Bayapur, comisionada del InfoEM. Buenas tardes.
Saludo con mucho gusto a los integrantes del Presidium, a mis compañeros comisionados de otros órganos garantes, a los sujetos obligados, universitarios y demás invitados que con gusto recibimos esta mañana en las instalaciones del Hospital Regional de Toluca del ICEMIM. Gracias por brindarnos las facilidades para llevar a cabo este importante evento. Saludo a todos con mucho gusto y agrado y quiero reiterar mi agradecimiento a Paul y a Bradley por estar aquí. Sé que el día de hoy su vuelo llegó en la madrugada y nos acompañan con mucho gusto para también permitir que los comisionados y todos los integrantes de esta conferencia puedan escuchar los temas que nos van a compartir. Para el INFOEM es una gran distinción el ser la sede de esta plática que nos brinda la oportunidad de estrechar las relaciones de colaboración interinstitucional, de intercambiar experiencias y conocimientos, de analizar conjuntamente el tema de la protección de datos. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales son temas prioritarios en la agenda de los países a nivel internacional, cuya ponderación, difusión y garantía han representado retos que requieren que los organismos garantes de acceso a la información, protección de datos personales establezcan mecanismos de coordinación y cooperación para avanzar en una tutela efectiva de los derechos que deben ser protegidos. En este contexto, la Unión Europea se rige bajo el Reglamento General de Protección de Datos, el cual entró en vigor a partir del 25 de mayo de 2018. Descrito como el conjunto único de normas de protección de datos para todas las empresas que operan en la Unión Europea con independencia de donde tengan su sede, el cual regula el tratamiento que efectúan tanto personas como empresas u organizaciones respecto a los datos personales. Lo anteriormente expuesto sirve como preámbulo para dar la bienvenida a los representantes de la Autoridad Regulatoria de Gibraltar, organismo autónomo cuya función general es la de garantizar que los datos personales de las personas no sean tratados de forma inadecuada por organizaciones públicas y privadas, teniendo como facultad para llevar a cabo sus objetivos, incluso la de imposición de sanciones económicas. Por tanto, con el objeto de estrechar lazos de colaboración y de promover mejores prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el INFOEM firmó el 16 de octubre del año 2016 un memorando de entendimiento sobre cooperación con la Autoridad Regulatoria de Gibraltar, en la cual se establecieron mecanismos de cooperación y colaboración, entre los cuales se encuentran la participación y organización de foros, congresos, talleres y demás eventos académicos y de difusión, enfocados a una agenda bilateral, regional o internacional sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Por ello, en el marco de dicho memorando, nuestros invitados, el director general y comisionado de protección de datos Paul Canessa y Bradley Toso, jefe de derechos de acceso a la información, ambos de la Autoridad Regulatoria de Gibraltar, nos expondrán las novedades en materia de protección de datos en la Unión Europea. Las necesidades de la colectividad, las demandas de estos y los inevitables retos que se presentan de la mano con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información han provocado una necesaria reacción de los organismos garantes a nivel mundial en el modo de seguir garantizando este derecho. Sin profundizar más en lo que están próximos a escuchar, quiero señalar la importancia de realizar este tipo de eventos en los que podemos tomar como referencia las diversas experiencias de entes expertos en la materia a nivel mundial, pues solo así es como fortaleceremos nuestro sistema de protección de datos, pues no hay duda que experiencia hace diferencia. Estoy segura que lo que nos compartirán a continuación nos dará un amplio panorama que nos permitirá seguir aprendiendo y creciendo como instituto y como Estado garantes de la protección de los datos de todos los mexiquenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Eva Bayapur. Para iniciar con la parte académica de este evento, cedo el uso de la palabra al maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del INFOEM, quien nos presentará a nuestro primer ponente. No sin antes, invito a los distinguidos integrantes del Presidium, hagan favor de ocupar sus lugares en la primera fila de este auditorio. Es para mí un honor presentar a Paul Canessa, quien es director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Gibraltar y el Comisionado de Protección de Datos y Libertad de Información, cuya currícula tendría yo que leer, pero estará expuesta en la página del Instituto y si no, en mis redes sociales, porque siendo 2 de octubre el día de hoy, no puedo dejar pasar esta fecha en esa circunstancia. Hace 50 años que en nuestro país, desde el Estado, se organizó un acto
que afectó la vida de diferentes jóvenes que, reunidos para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, fueron sujetos a un acto masivo de represión. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la protección de datos personales? Pues tiene que ver muchísimo, porque precisamente en la cultura europea la fuerza del planteamiento en la tutela de este derecho deriva del uso inadecuado que se hizo en Alemania en particular de información sensible de datos personales de población a través de un censo. Tenemos que decir que las violaciones graves a los derechos humanos no se limitan exclusivamente a los efectos más perniciosos como la pérdida de la vida, sino que los diferentes tribunales han señalado que cuando ocurren este tipo de acontecimientos, un conjunto de derechos adicionales se ven afectados. Por ejemplo, el derecho a la libertad, a la dignidad, el derecho de conocer lo que ocurrió, y el tema de los datos personales, desde luego, se ve más involucrado. Pensaríamos que a 50 años de los hechos de Tlatelolco esto ha quedado en el pasado. Sin embargo, con tristeza tenemos que decir que en nuestro país este tipo de circunstancias siguen ocurriendo y aparejadas con la vulneración de los datos personales. Así, por ejemplo, han documentado algunos articulistas que en el caso de los desaparecidos en Ayotzinapan, el estudiante al que le cercenaron el rostro, su teléfono celular tuvo llamadas y fue usado días posteriores de estos hechos desde instalaciones militares. Por eso es que precisamente en el Instituto estamos tan interesados para que el tema de los datos personales no se tome a la ligera. Y aunque a veces nos hemos equivocado porque pensamos que la tutela del derecho a la protección de datos personales es la protección del dato, incluso por encima del titular de los datos, que es la misma persona, hoy tenemos que reconocer que el derecho a los datos personales a quien tiene que limitar es al Estado, a la autoridad que a veces desde el poder público comete este tipo de conductas. Entonces, ofreciéndoles a nuestros distinguidos visitantes una muy sentida disculpa por tener que hacer rememoranza a este hecho que ha marcado tanto a nuestro país y que no podemos dejar pasar por alto, como hace 25 años hacía, corriendo de salón en salón atrás de mí el director para impedir que lo hiciera, les invito a que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en honor a los estudiantes fallecidos en esos acontecimientos. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Muchas gracias por la bienvenida que nos han dado. Estoy encantado de estar aquí en Toluca por primera vez en mi vida. Es mi tercera vez en México, pero mi primera vez en Toluca. Como sabrán ustedes, a lo mejor en Gibraltar trabajamos en inglés y los términos los conozco en inglés. Por eso, antes de empezar, quiero expresar mi reconocimiento por la información publicada por la Agencia de Protección de Datos de España y la de Cataluña, que me han ayudado a redactar la presentación de hoy. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos para Europa, como comentó la comisionada Eva, entró en vigor en mayo de 2016 y es aplicable a partir del 25 de mayo de este año. Se ha dicho que es una evolución y no una revolución en protección de datos.
El reglamento contiene muchos conceptos, principios y mecanismos similares a los establecidos por la Directiva 95/46 de la Comisión Europea y por las normas nacionales que la aplican. Por ello, las organizaciones que cumplían adecuadamente con sus respectivas leyes nacionales tienen una buena base de partida para evolucionar hacia una correcta aplicación del nuevo reglamento. Sin embargo, el reglamento modifica algunos aspectos del régimen anterior y contiene nuevas obligaciones que deben ser analizadas y aplicadas por cada organización teniendo en cuenta sus propias circunstancias. Dos elementos de carácter general constituyen la mayor innovación para los responsables y se proyectan sobre todas las obligaciones de las organizaciones. Estas mayores innovaciones son el principio de responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgo. Hablaré ahora con más detalles sobre estas innovaciones. El reglamento describe este principio como la necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el reglamento. En términos prácticos, este principio requiere que las organizaciones analicen qué datos tratan, con qué finalidades lo hacen y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. A partir de este conocimiento, deben determinar de forma explícita la forma en que aplican las medidas que el reglamento prevé, asegurándose de que esas medidas son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que puedan demostrarlo ante los interesados y ante las autoridades de supervisión. El enfoque de riesgo en el reglamento señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas. De acuerdo con este enfoque, algunas de las medidas que el reglamento establece se aplicarán solo cuando exista un alto riesgo para los derechos y las libertades, mientras que otras deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo que los tratamientos presenten. La aplicación de las medidas previstas por el reglamento debe adaptarse, por tanto, a las características de las organizaciones, lo que puede ser adecuado para una organización que maneja datos de millones de interesados en tratamientos complejos que involucran información personal, sensible o volúmenes importantes de datos sobre cada afectado, no es necesario para una pequeña empresa que lleva a cabo un volumen limitado de tratamiento de datos no sensibles. El reglamento mantiene el principio recogido en la directiva anterior de que todo tratamiento de datos necesita apoyarse en una base de que lo legitime. Estas son consentimiento, relación contractual, intereses vitales del interesado o de otras personas, obligación legal para el responsable, interés público o ejercicio de poderes públicos, intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros a los que se comunican los datos. En este sentido, el reglamento no implica cambios para los responsables del tratamiento de datos. Aunque no está expuesto de forma explícita, se deduce de algunos artículos y del principio general de responsabilidad activa. Por ejemplo, hay que incluir la base legal
sobre la que se desarrolla el tratamiento al proporcionar la información en el momento de recoger los datos de los interesados. Hay que especificar y documentar los intereses legítimos en que se fundamentan las operaciones de tratamiento en casos como evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, que en inglés son Privacy Impact Assessments y muchas veces se refieren a las PIAs, o en determinadas transferencias internacionales. La identificación de la base legal es indispensable para estar en condiciones de demostrar que se cumple con las previsiones del reglamento. Se contemplan situaciones en las que el consentimiento, además de inequívoco, ha de ser explícito. Tratamiento de datos sensibles, adopción de decisiones automatizadas y transferencias internacionales. El consentimiento puede ser inequívoco y otorgarse de forma implícita cuando se deduzca de una situación del interesado. Por ejemplo, cuando el interesado continúa navegando por una web y acepta así el que se utilicen cookies para monitorizar su navegación. Los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de la aplicación del reglamento sobre la base del consentimiento seguirán siendo legítimos, pero siempre que ese consentimiento se hubiera prestado del modo en que prevé el propio reglamento, es decir, mediante una manifestación o acción afirmativa. No se puede seguir obteniendo consentimiento por omisión. El reglamento contiene los ya tradicionales derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y también algunos nuevos derechos. Además, establece condiciones concretas sobre el procedimiento a seguir para atender a los interesados en el ejercicio de sus derechos. Con carácter general, los responsables deben facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos y los procedimientos y las formas para ello deben ser visibles, accesibles y sencillos. El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado, excepto en los casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente por repetitivas. El responsable podrá cobrar un canon que compense los costes administrativos de atender a la petición o negarse a actuar. El canon no podrá implicar un ingreso adicional para el responsable, sino que deberá corresponderse efectivamente con el verdadero coste de la tramitación de la solicitud. Se reconoce el derecho a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento. Los responsables podrán atender a este derecho facilitando el acceso remoto a un sistema seguro que ofrezca al interesado un acceso directo a sus datos personales. También están el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de datos. El derecho al olvido no está considerado un derecho autónomo o diferenciado a los clásicos derecho ARCO, sino la consecuencia de la aplicación del derecho al borrado de los datos personales. Es una manifestación de los derechos de cancelación u oposición en el entorno online. Y esto viene según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció en el caso Google Spain. Los responsables que hayan hecho públicos los datos personales deberán adoptar medidas técnicas para informar a otros responsables de la solicitud del interesado de borrar su información personal. El derecho a la portabilidad de los datos es una forma avanzada del derecho de acceso, por el cual la copia
que se proporciona al interesado debe ofrecerse en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica. Este derecho solo puede ejercerse cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, y cuando el interesado lo solicita respecto a los datos que haya proporcionado al responsable y que le conciernan, incluidos los datos derivados de la propia actividad del interesado. El derecho a la portabilidad implica que los datos personales del interesado se transmiten directamente de un responsable a otro, sin necesidad de que sean transmitidos previamente al propio interesado, siempre que ello sea técnicamente posible. Pero esto no es aplicable a los datos de terceras personas que un interesado haya facilitado a un responsable, y en caso de que el interesado haya solicitado la portabilidad de datos que le incumban, pero que hayan sido proporcionados al responsable por terceros. Se establece un catálogo de las medidas que se deben aplicar para garantizar que los tratamientos que realicen sean conformes con el reglamento y estén en condiciones de demostrarlos. El reglamento condiciona la adopción de las medidas de responsabilidad activa al riesgo que los tratamientos pueden suponer para los derechos y libertades de los interesados. Se maneja el riesgo de dos maneras. En algunos casos, prevé que determinadas medidas solo deberán aplicarse cuando el tratamiento suponga un alto riesgo para los derechos y libertades, por ejemplo, evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. En otros casos, las medidas deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo que el tratamiento conlleve, por ejemplo, con las medidas de protección de datos desde el diseño o con las medidas de seguridad. Todos los responsables deberán realizar una valoración de riesgo de los tratamientos que realicen, pero el tipo de análisis varía. Para organizaciones de menor tamaño y con tratamiento de poca complejidad, el análisis será el resultado de una reflexión mínimamente documentada sobre las implicaciones de los tratamientos en los derechos y libertades de los interesados. La reflexión deberá dar respuesta a cuestiones como: ¿se tratan datos sensibles? ¿Se incluyen datos de una gran cantidad de personas? ¿Incluye el tratamiento la elaboración de perfiles? ¿Se cruzan los datos obtenidos de los interesados con otros disponibles en otras fuentes? ¿Se pretende utilizar los datos obtenidos para una finalidad para otro tipo de finalidades? ¿Se están tratando grandes cantidades de datos, incluido con técnicas de análisis masivo tipo Big Data? ¿Se utilizan tecnologías especialmente invasivas para la privacidad, como las relativas a la geolocalización, videovigilancia a gran escala o ciertas aplicaciones del Internet de las cosas? Responsables y encargados deberán mantener un registro de operaciones de tratamiento en el que se contenga la información que establece el reglamento y que contenga cuestiones como nombre y datos de contacto del responsable o corresponsable y del delegado de protección de datos si existiese, finalidades del tratamiento, descripción de categorías de interesados y categorías de datos personales tratados, transferencias internacionales de datos. Están exentas las organizaciones que empleen a menos de 250 trabajadores,
a menos que el tratamiento que realicen pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. Desde el inicio, los responsables deben tomar medidas organizativas y técnicas para integrar en los tratamientos garantías que permitan aplicar de forma efectiva los principios del reglamento. Los responsables deben adoptar medidas que garanticen que solo se traten los datos necesarios en lo relativo a la cantidad de datos tratados, la extensión del tratamiento, los periodos de conservación y la accesibilidad a los datos. En el reglamento, los responsables y encargados establecerán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado en función de los riesgos detectados en el análisis previo. Y estas medidas de seguridad es algo que el reglamento subraya para los responsables. Las medidas técnicas y organizativas deberán establecerse teniendo en cuenta el coste de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos para los derechos y libertades. Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos, el responsable debe notificarla a la Autoridad de Protección de Datos competente, a menos que sea improbable que la violación suponga un riesgo para los derechos y libertades de los afectados. La notificación de la quiebra a las autoridades debe producirse sin dilación indebida y, a ser posible, dentro de las 72 horas siguientes a que el responsable tenga constancia de ella. La notificación ha de incluir un contenido mínimo, la naturaleza de la violación, categorías de datos y de interesados afectados, medidas adoptadas por el responsable para solventar la quiebra y, si procede, las medidas aplicadas para paliar los posibles efectos negativos sobre los interesados. En los casos en que sea probable que la violación de seguridad entrañe un alto riesgo para los derechos o libertades de los interesados, la notificación a la autoridad de supervisión deberá complementarse con una notificación dirigida a estos últimos. Los responsables del tratamiento deberán realizar una evaluación de impacto sobre la protección de datos con carácter previo a la puesta en marcha de aquellos tratamientos que sea probable que conlleven un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. En los casos en que las evaluaciones hayan identificado un alto riesgo que, a juicio del responsable de tratamiento, no puedan mitigarse por medios razonables en términos de tecnología disponible y costes de aplicación, el responsable deberá consultar a la Autoridad de Protección de Datos competente. La consulta debe ir acompañada de la documentación que prevé el reglamento, incluyendo la propia evaluación de impacto, y la autoridad de supervisión puede emitir recomendaciones o ejercer cualquier otro de los poderes que en el reglamento le confiere, entre ellos el de prohibir la operación de tratamiento. Se establece la figura del delegado de protección de datos, que será obligatorio en autoridades y organismos públicos, responsables o encargados de tener entre sus actividades principales las operaciones de tratamiento que requieran
una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala y responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles. El delegado ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales y en particular a su conocimiento de la legislación y la práctica de la protección de datos, aunque no debe tener una titulación específica en las medidas en que entre funciones del delegado se incluya el asesoramiento al responsable o encargado en todo lo relativo a la normativa sobre protección de datos. Los conocimientos jurídicos en la materia son sin duda necesarios, pero también es necesario contar con conocimientos ajenos a lo estrictamente jurídico, como por ejemplo en materia de tecnología aplicada al tratamiento de datos o en relación con el ámbito de actividad de la organización en la que el delegado desempeña su tarea. Y en Europa ha surgido un mercado muy importante de delegados de protección de datos de varias organizaciones que están buscando personal para cumplir esos puestos. El reglamento se refiere en varios lugares a los tratamientos de los datos de los menores. La mención más explícita a los menores está relacionada con la obtención del consentimiento en el ámbito de la oferta directa de servicios de la sociedad de la información. Se prevé que en este entorno el consentimiento solo será válido a partir de los 16 años, debiendo contar con la autorización de los padres o tutores legales por debajo de esa edad. Pero el reglamento permite a los Estados miembros establecer una edad inferior, siempre que no sea menor de los 13 años. En el caso de Gibraltar y de Gran Bretaña, se fija la edad a partir de la que el consentimiento de los menores es válido en los 13 años, con carácter general. En España, esa edad es de 14 años. Los responsables deben hacer esfuerzos razonables teniendo en cuenta la tecnología disponible para verificar que para los niños menores de la edad que se fije como límite, el consentimiento se ha dado o se ha autorizado por los padres o tutores del menor. No es una obligación en sí, sino tan solo de medios o procedimientos razonables para establecer la intervención real de padres y tutores. Y con esto he dado, creo, un breve repaso sobre un reglamento que es muy complicado. Nos ha dado a Bradley y a mí y todo el equipo muchísimo trabajo desde mayo de este año, pero creo que los vamos a superar. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente la participación del señor Paul Canessa y para continuar con nuestra ponencia le solicito al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, presente a nuestro segundo ponente y comparte algunos elementos destacados de su ficha curricular, a lo cual cedo el uso de la voz. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, de mis compañeros comisionados del Pleno del INFOEM, de todos nuestros invitados también de otros estados, comisionados de los órganos garantes, y por supuesto de nuestros invitados internacionales, Paul Canessa, y presento al maestro Bradley Toso. Él es maestro en Derecho, en Legislación de la Unión Europea y licenciado en Informática y Empresariales. Cuenta con una maestría en Derecho de la Información, Protección de Datos y Transparencia, y fue director encargado de cumplimiento de leyes en España, Gibraltar y Reino Unido. También trabajó como regulador del mercado de juegos en línea y actualmente se desempeña como jefe de acceso a la información y de protección de datos de la autoridad reguladora en Gibraltar. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, sí, primero, gracias a INFOEM y a los comisionados
por la invitación. Es un gran placer estar aquí con vosotros hoy y un honor. Y desde luego que siempre seguiremos trabajando para fortalecer esos lazos que son muy importantes para proteger y sostener los derechos de las personas, que para eso ese es el objetivo de nuestro trabajo. Disculpa, mi lengua materna no es el español, con que a lo mejor la fluidez, a lo mejor, bueno, algún problema con mi fluidez o me salto alguna palabra técnica. Ups, un segundo. Vale, vamos. Pues bueno, yo quiero hablar sobre un área en particular del reglamento que trata con la transferencia de datos internacionalmente. Y quiero empezar con el sector digital. Empiezo con el sector digital porque técnicamente el sector digital es mundial. Es global, no se define por países o fronteras, con lo cual es posible de transferir un gran, muchos datos al otro lado del mundo muy rápidamente, simple pulsando un botón. Y ese es el poder que tienen las tecnologías de hoy en día. Lo que trata de hacer el reglamento europeo es de implementar un poco de control a esas posibilidades de transferencias y de esa manera proteger o darle un cierto nivel de protección a datos personales. Entonces, hay varias provisiones en el reglamento que tratan con la transferencia de datos internacionalmente. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el impacto del reglamento en México? Y también añado el Reino Unido y Gibraltar en el caso de Brexit el año próximo. Nosotros hemos implementado la ley, pero el año próximo a lo mejor estamos afuera de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros el reglamento y estos aspectos internacionales? Bueno, primero, como decía el Chavo del Ocho, que no cunda el pánico. La actividad local no se verá directamente afectada. He utilizado 4 productos de México, sé que hay mucho más, simplemente son ejemplos, sé que el país ofrece muchísimo más. Pero imagínense una circunstancia a donde, por ejemplo, se puede vender el tequila a través de internet, reservar un grupo de mariachis, reservar un hotel en la playa o reservar un guía por internet también para visitar las pirámides. En todos estos casos utilizamos datos personales para llevar a cabo ese contrato, ¿no? Esto en efecto tiene implicaciones en cuanto a la protección de datos e invoca a la regulación de protección de datos. En este caso, si es en México, es un ciudadano mexicano haciendo estas actividades online, pues la legislación de México es obviamente la que importa y no tiene efecto ninguno el reglamento europeo. Ahora, ¿qué pasa si hay una empresa en México que sí ofrece sus servicios en la Unión Europea? Pues el reglamento tiene un alcance territorial en el artículo 3 mundial. Es decir, que si hay una empresa en México que ofrece sus servicios en la Unión Europea, deberá de cumplir con los requisitos del reglamento, y si no cumple con esos requisitos, pues también podrán ser sancionados. Entonces, ese es el primer impacto que tiene a nivel internacional el reglamento. Si una empresa de tu país ofrece servicios en Europa, pues tendrá que cumplir con esos requisitos.
Después vamos a mirarlo desde el otro punto de vista. Empresas europeas o de la Unión Europea, cuando ellos coleccionan todos estos datos de sus clientes o personas, pues en primera instancia está prohibido transferir los datos afuera de la Unión Europea. Y es el primer paso que hace el reglamento para garantizar la protección de los datos. Es decir, vamos a dejar los datos en Europa porque aquí se garantiza la protección de datos. Ahora, ese es el primer paso, pero desde luego que no prohíbe la transferencia, pero sí incluye una serie de condiciones a donde sí se puede transferir los datos, pero de manera correcta y en todo momento que se cumplan ciertos requisitos. Son condiciones, pero yo la manera que lo veo o la manera que lo trato de explicar es que el reglamento incluye ciertas herramientas que las empresas pueden utilizar para hacer esas transferencias internacionales, con que no lo veo como un obstáculo, sino como puentes para poder desarrollar esa actividad en el sector digital. Entonces, primero, hay una posibilidad en la regulación que si una empresa quiere, por ejemplo, mandar o transferir datos a un país, la Comisión Europea tiene un listado de países que ha evaluado y ha dictado que tienen un nivel adecuado de protección de datos. Si el país al que quieres transferir datos está en esa lista aprobada de la Comisión Europea, entonces puedes transferir los datos sin obstáculo ninguno, no hay problema. Eso no significa, por ejemplo, en esa lista está Suiza, Canadá, Argentina, Guernsey, Isla de Man, etcétera, etcétera. Que un país no esté en esa lista no significa que no tenga legislación de protección de datos adecuada, simplemente significa que el proceso de evaluación todavía no se ha iniciado, etcétera, etcétera. Pero esta área creo que va a ser un área a donde la Comisión le va a dar mucha importancia y probablemente va a dialogar más proactivamente internacionalmente para tratar de añadir más países. Creo que ahora están trabajando con Japón y posiblemente otros países. Si México, por ejemplo, es incluido en esta lista, pues los datos fluirán sin obstáculo ninguno. Entonces, ¿qué pasa para una empresa o un sujeto público si no está el país en esa lista? Pues hay otras opciones. Y esas son las opciones. La primera, para sujetos públicos, es si hay un mecanismo que sea un instrumento obligatorio y vinculante que garantice la protección de datos y los derechos de los humanos. Normalmente, la manera en que esto se efectúa es que, por ejemplo, los dos países tienen una ley en común a donde, por ejemplo, hay un sujeto público que se hace responsable de a lo mejor por ejemplo, investigar un cierto tipo de crimen, y en este país igualmente, y las leyes en sí autorizan a los sujetos públicos a cooperar y a transferir datos. Entonces, la primera opción, la primera herramienta se puede utilizar y no hay problema. ¿Qué pasa si no hay este tipo de legislación? Pues entonces, una herramienta nueva en el reglamento es que se puede implementar un documento, un acuerdo entre los sujetos públicos que incluya ciertos controles y que garantice esa protección de datos. Es un área nueva también que seguramente evolucionará durante los siguientes años. En cuanto a empresas privadas, pues hay un mecanismo que se llama normas corporativas vinculantes, y esta opción es para el sector privado, en especial para las multinacionales que tienen entidades en México,
en Europa, en América, África, Asia, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente un documento interno que especifica los controles que se han establecido para garantizar la protección de datos, sea donde sea que estén esos datos. En la entidad en Filipinas, en Estados Unidos, en África, México, Europa, sea donde sea. Estas normas corporativas vinculantes deberán ser sometidas a la autoridad de control principal para ser aprobadas. Y esta actividad, estas prácticas ya estaban siendo utilizadas bajo la directiva, pero la ley no las reconocía específicamente, no estaban escritas en la ley. Ahora el reglamento sí lo ha inscrito en la ley. A donde son dos empresas privadas, pero separadas, pues se podrán utilizar lo que son las denominadas cláusulas contractuales. La Comisión Europea tiene ejemplos publicados o publicadas en su página web. Simplemente empresas pueden copiar esos documentos y implementarlo en sus acuerdos contractuales con otras empresas privadas, y estos incluyen mecanismos para garantizar la protección de datos. Las últimas dos opciones son nuevas en el reglamento: códigos de conducta y certificación, aunque habrá que ver cómo se desarrolla este área. Códigos de conducta, la idea es que haya un código de conducta, y si, por ejemplo, para un sector a lo mejor de telecomunicaciones o un sector de juego online, de turismo, etcétera, y si la empresa cumple con ese código, pues sí podrá transferir datos internacionalmente. Y finalmente la certificación es algo similar, a donde hay una serie de requisitos, pero una tercera persona o empresa viene y certifica que estás cumpliendo con esos requisitos. Habrá que ver cómo se utilizan estos dos mecanismos. A lo mejor en ciertos casos será aceptable utilizar códigos de conducta, mientras que en otros casos más sensibles a lo mejor se opta por certificación. Pero son dos mecanismos nuevos en el reglamento. ¿Qué pasa si no podemos depender en la aprobación de la Comisión Europea o en ninguno de estos mecanismos? Porque simplemente no hacemos transferencias casualmente o frecuentemente. Entonces, ¿por qué vamos a esforzarnos en tratar de arreglar un sistema para cumplir con esos requisitos? Pues la regulación también incluye flexibilidad para casos específicos, excepciones, pero en estos casos solamente se pueden utilizar en casos particulares y se tendrá que considerar caso por caso. La primera posibilidad es muy simple: consentimiento explícito que un individuo puede dar para que sus datos sean transferidos a otro país. En este caso, a lo mejor lo que sí tiene que hacer la empresa o el sujeto público es decirle al individuo: mira, si transferimos tus datos a este país, tienes que saber que la ley de protección de datos, el nivel no es tan alto como Europa, y así ya la persona puede tomar una decisión informada. Después, el segundo es muy fácil: un contrato. Imagínase que yo reservo una agencia de viajes en la Unión Europea, normalmente hace viajes en Europa, pero este cliente viene y dice: mira, me quiero ir a México, quiero una de esas playas preciosas, resérvame un hotel a pie de playa. Pues naturalmente para ese contrato tendrán que pasarle mis datos al hotel en México, si no, no se puede efectuar, aunque eso es un ejemplo donde sí se puede utilizar. Habrán situaciones a donde excepciones se permiten para fines de un alto interés público, por ejemplo, para combatir cualquier tipo de crimen. La defensa o reclamación de derechos: si por ejemplo yo estoy peleando un caso en las cortes o de seguro en otro país y necesito que mis datos vayan, pues también hay flexibilidad. Intereses vitales:
mira, si la transferencia es necesaria para salvar una vida, pues el reglamento también lo permite. Si los datos están publicados en un registro público, también se puede transferir. Después el último es ya más complejo porque trata con intereses legítimos y se tendrá que hacer un balance del impacto en la privacidad y cómo puede afectar al individuo y el interés del sujeto público o el operador. Ahora, cuando yo miro esta página o alguien mira esta página, siempre piensa, oye, qué complicado y qué hacemos ¿por qué la Unión Europea pone tanta restricción a la transferencia de datos? Hasta cierto punto que te hace pensar, dice, bueno, esto es proteccionista, eso es lo que está ocurriendo aquí. En todo momento, yo lo que... perdona, me he saltado un punto. Vale. Ok, vale. Entonces, todos las herramientas que expliqué, yo no las veo como obstáculos, las veo como una manera de facilitar estas transferencias internacionalmente de una manera en la cual la protección del individuo está garantizada hasta cierto nivel. Hay que acordarnos que hace 10 años o 20 años, cuando se transfería datos de un individuo a otro país, a lo mejor se transfería un archivo. Hoy en día se puede coleccionar información de tu persona, de todo, que me puede dar una idea específica de tu comportamiento, hasta el punto que yo puedo manipular tu carácter. Con que hay que reconocer esto y que es muy importante. Entonces, el impacto internacional de la regulación en cuanto a la actividad local, pues hay poquísimo. Lo que sí puede pasar es que a lo mejor, a causa de la regulación en Europa, pues se puede ver el desarrollo de prácticas en acorde con la regulación. En México se empiezan a ver estas cositas porque el estándar está evolucionando internacionalmente. Y también, obviamente, como dije, si un operador quiere operar internacionalmente, quiere garantizar la protección de sus clientes, de las personas, para que tengan confianza en esos servicios y para entrar en el sector digital mundial, con lo cual sí tiene un impacto directamente si un operador o un país quiere facilitar esa transferencia, por ejemplo, entre México y la Unión Europea. Como dije antes, muchas personas piensan que es muy complicado y que a lo mejor la Unión Europea está siendo un poquito proteccionista. Yo lo que trato de pensar es que, lo que le digo a las personas es, mira, toma un paso hacia atrás y observa el mundo alrededor, el mundo de hoy, y piensa en cómo era ese mundo hace 20 años. Digo 20 años o unos 20 años, porque en 1995 fue cuando la ley previa al reglamento fue adoptada. Entonces, Europa tenía una ley de protección de datos que se adoptó en 1995. En esos días, en esos tiempos, una oficina privada, un sujeto público, normalmente, si os acordáis, o si os habrán comentado, operaba mayormente a través de archivos manuales. Y a lo mejor, con suerte, tenían un ordenador que, si os acordáis, era bastante lento, y si tenía una conexión de internet, pues a lo mejor era más lento todavía. Avanzamos al día de hoy y en el 2018 tenemos acceso a información rápidamente de cualquier lugar en el mundo, y los datos no necesariamente están en archivos, los tenemos online. O sea, ha cambiado radicalmente el mundo en el que vivimos, y sí ha traído muchos beneficios para el individuo, para la sociedad,
para los operadores privados, para los objetos públicos, porque podemos ser más eficaces, más eficientes, y todo esto es siempre de lo que hablamos, pero no hablamos mucho de las evoluciones negativas o algún desarrollo en cuanto a riesgos. Y eso es lo que algunas veces no pensamos. La comisionada Zulema comentó que el robo de identidad es el crimen o el robo del siglo XXI. Creo que es verdad. Hoy en día un ladrón no va a tu casa a robarte el coche o para robarte nada. Lo que hace es hackea tus cuentas y aclara el dinero que tienen tus cuentas. Eso es el crimen de hoy día. Y el comisionado José Guadalupe también hizo referencia a la represión de individuos, y en este contexto quería añadir a la manipulación. Y lo añado porque no sé si ha salido en las noticias aquí o no, pero en el contexto de Brexit y la elección de Trump en América, hay investigaciones que se están llevando a cabo a donde parece ser que alguna información fue obtenida de Facebook, a donde las campañas electorales en Brexit y en América, los responsables de estas campañas, a causa de los likes de las personas en Facebook conocían mejor a ciertos individuos, mejor que sus parejas, mejor que su marido y mejor que su esposa. En efecto, esta campaña electoral conoce a una persona mejor que su pareja, hasta el punto que puede manipular tu voto. Entonces, cuando hablamos del robo del siglo XXI, pero también el efecto puede ser que alguien manipula tu votación y tu manera de ser, tus acciones. Y estos riesgos están aquí a causa del desarrollo de la tecnología. Un ejemplo que voy a utilizar también es, no sé si lo sabréis o os acordáis, pero el año pasado hubo una brecha de seguridad, los Panama Papers, los papeles o archivos de Panamá, se robaron lo equivalente a 1.4 terabytes de datos o 13 millones de archivos, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar ese incidente para saber, tratar de considerar la probabilidad de que ocurriera eso en 1995 y ahora en el 2018. En 1995, si os acordáis, la manera más común para copiar información de un ordenador era a través de CDs. Los ordenadores probablemente en esos tiempos, los normales, no podrían guardar 1.4 terabytes de datos, pero vamos a imaginarnos que sí podían. Pues los CDs tardaba un rato copiar información, y mis compañeros de informática me comentaron que tendríamos que utilizar 2000 CDs para copiar esa información. Entonces, la posibilidad de que eso hubiera ocurrido en 1995, mínima, sino limitada, sino muy, muy limitada. Entonces, vamos a considerar si podrían copiarlo a través de Internet con las velocidades de 1995 más comunes. Tardaría 8 años para subir esa información, aunque tampoco pasaría. Entonces, bueno, ¿por qué no robamos los 13 millones de archivos? Bueno, sí, vamos a contratar a un grupo y algunas furgonetas. Vamos, que la posibilidad de que eso ocurriera en 1995, limitada o imposible. Avanzamos a día de hoy, y si no tienes seguridad adecuada, primero lo único que necesitas es un empleado que no esté muy contento o enfadado y un disco duro, y se lleva toda tu información. O un hacker. Eso es lo único que se necesita. Entonces, vemos como sí, la tecnología ha traído muchos beneficios, pero hay que considerar que los riesgos se han desarrollado y
elevado enormemente. Y eso es exactamente lo que la regulación trata de hacer. Entonces, la regulación trata de proteger al individuo, sí, y ese es el enfoque, pero también una cosa que a veces se salta es que la regulación, cuando se estaba desarrollando, escribiendo el reglamento y en los papeles de trabajo de la Unión Europea, uno de los objetivos específicos en estos documentos era que la regulación también estaba ahí para facilitar el desarrollo de las empresas online, la economía digital, porque ahí es a donde se están desarrollando trabajos, las actividades. Hoy en día o en el día dentro de 10 años, probablemente a lo mejor si quieres comprar alcohol, reservar mariachis, o todo se va a hacer a través de internet o en el móvil. Aunque eso es el objetivo, aparte de proteger al individuo, es para apoyar el desarrollo del sector digital. Y estudios han señalado que cuando hay una brecha de seguridad, las compañías se ven afectadas, hasta el 10% de sus clientes tienden a irse o perder al 10% de sus clientes, las ventas bajan, y si es una compañía que está en un Public Limited Company, pues las acciones de la empresa también bajan. Entonces, la regulación está ahí para proteger al individuo, pero se reconoce que para que se desarrolle esta actividad digital necesitamos un marco regulatorio que facilite ese desarrollo y la confianza de los individuos. Y en ese aspecto es importante, creo, decir que no es solamente para el sector privado, sino para los sujetos públicos. Si los sujetos públicos sufren brechas de seguridad, la confianza del público en el gobierno también cae y puede afectar seriamente a esos servicios. Entonces, el punto importante es que sí, la protección de datos es importante para los ciudadanos y la economía digital en la Unión Europea. Como dije al principio, es probable que el año próximo Reino Unido y Gibraltar no formemos parte de la Unión Europea, pero nuestro gobierno ha cometido a que vamos a mantener el mismo nivel estándar, porque es importantísimo para la economía digital. Y en ese sentido, al igual que nosotros, también es para México. Y si quieres participar, o si una empresa o un país quiere participar en esta economía digital mundial, pues necesitamos ese marco, esa herramienta que facilite el desarrollo económico digital. Y en el área internacional necesitamos construir esos puentes digitales que podamos desarrollar para nuestras economías y también para nuestra colaboración en cuanto a sujetos públicos. Que muchísimas gracias por su atención y nada, espero que hayáis disfrutado de la presentación. A nombre de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el maestro José Guadalupe Luna Hernández hace entrega de un reconocimiento y presente al señor Paul Canessa por su valiosa participación. De igual manera, el maestro Luis Gustavo Barra Noriega entrega reconocimiento y presente al maestro Bradley Toso por su maravillosa intervención. Para cerrar formalmente los trabajos de esta conferencia magistral, invito a los integrantes del Presidium nos acompañen en el escenario. Para realizar la clausura formal de estos trabajos de la conferencia magistral, cedo el uso de la voz al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del InfoEM,
para que nos comparte unas palabras de despedida y lleve a cabo la clausura del evento. Muy buenas tardes a todos. Agradezco, la verdad, la presencia, el interés que han mostrado para este evento, que el INFOEM lo comparte con cada uno de ustedes, a nuestros amigos comisionados de los órganos garantes estatales, como siempre. Yo creo que eventos como esto y su presencia lo engrandecen, lo llevan precisamente a un tema fundamental que estamos discutiendo hoy en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Y obviamente a nuestros amigos, Paul, Bradley, muchas gracias de verdad por compartir su experiencia, un tema fundamental para nuestro país, ¿sí?, que sin duda nos marca pauta y entiende el compromiso que México tiene en el contexto global. Obviamente, gracias Eva por la organización, por el evento, pues nuestra comisionada presidenta, como siempre, apoyándonos y siempre haciendo presencia de que en todo este tipo de eventos nos seguirá precisamente marcando ese apoyo incondicional. A mis compañeros Gustavo, Guadalupe, muchas gracias. Sin duda, obviamente, su participación permite demostrarle a los mexiquenses y a México en sí que estamos comprometidos con el tema de los datos personales. Miren, ahorita que escuchábamos tanto la participación de Paul como de Bradley, nos recordamos lo que en México vivimos en materia de protección de datos personales. Tenemos una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, una ley que nace el 26 de enero del 2017, y tuvimos que pasar por un proceso de armonización para que 32 leyes locales hoy existan y se cumplieran en ese plazo que nos marcaban esos transitorios para que se dieran en los primeros 6 meses. Salimos con los mexicanos dentro del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales a establecer una serie de lineamientos para darle cabida al tema de portabilidad de datos personales, de evaluación de impacto, medidas compensatorias, ¿sí?, avisos de privacidad simplificados e integrales, y mandamos un mensaje también al mundo. México está preparado precisamente para dar estas medidas de seguridad que hoy demanda el contexto internacional. No solamente en esa parte de protección y sistemas de gestión de seguridad que tenemos que garantizar los 32 órganos garantes y el órgano nacional, pero además México fue responsable cuando asumió precisamente esa posibilidad de incorporarse al Convenio 108 y su protocolo de adhesión, porque estamos preparados para decirle al mundo que estamos en esa posibilidad de hacer estas transferencias internacionales con las medidas de seguridad que hoy demanda los sistemas de gestión de seguridad de los datos personales. Sabemos del reto que implica poder hacer este intercambio de información con Europa, ¿sí?, con Asia, con África y obviamente con Latinoamérica. ¿Para qué? Para hacer de esta sociedad internacional y tecnológicamente abierta una sociedad segura, ¿sí?, y que la información compartida con las medidas de seguridad hagan de la vida de cualquier individuo, ¿sí?, una garantía del ejercicio de la mayor libertad que puede tener cualquier persona, la privacidad. La privacidad que conlleva sin duda un desarrollo integral de cualquier sociedad en un Estado democrático. Muchas gracias por su participación, de verdad valoramos mucho esta intervención y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sin duda, el mensaje que nos dejan es que vamos caminando por la ruta correcta, hay retos más adelante, pero los sabremos afrontar con profesionalismo y con eficacia. Gracias. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral. Invito a los integrantes del Presidium que conserven su lugar para la toma de la fotografía oficial. Gracias a todos por su presencia. Exhorto a nuestros invitados especiales, comisionados de otras entidades federativas, nos acompañen al centro de este escenario para la toma de la foto conmemorativa. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente tarde, un buen regreso y hasta siempre.